Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos que siempre tendrán que ver con la vida nuestra, con todos los momentos de nuestra vida. Hoy vamos a hablar con el invitado de hoy, que es Guillermo Mejía Mejía, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, sobre varios temas eminentemente políticos, pero que obviamente tendrán su impacto en lo que tiene que ver con la administración pública, con nuestros gobernantes. Vamos a ver. Empecemos primero saludándolo. Doctor Guillermo, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias por la invitación, Roger. Un saludo muy especial para toda la teleaudiencia de Sinergia Informativa. Hoy vamos a hablar inicialmente de la reforma política. Primero, rápidamente, grosso modo, ¿qué es lo que está buscando con esta reforma política que en este momento está debatiéndose en el Congreso de la República? Pues a ver, lo que sale de la Comisión Primera del Senado es la reforma a 5 artículos de la Constitución que pudiéramos resumir rápidamente en lo siguiente. Primero, se termina la lista con voto preferente. Abierta y se obliga a todos los partidos y grupos significativos de ciudadanos a que presenten listas cerradas, pero que previamente han debido ser escogidas por mecanismos democráticos en el interior de los partidos y en el interior de los grupos significativos de ciudadanos. Eso es como lo más relevante, lo más importante. Vienen otras cosas no menos importantes, como por ejemplo la financiación de los partidos y de las campañas. Son dos cosas distintas. La financiación, digamos, es en épocas frías, cuando no hay elecciones. Y lo otro es cuando hay elecciones, es decir, ¿quién paga eso? Esa es una reforma que ojalá pase, porque quedaría completamente el Estado con la obligación de financiar los partidos y de financiar totalmente las campañas políticas. Eso implicaría que los particulares, ninguno, pueden aportar a las campañas. La ley ya dirá, si eso pasa, qué sanciones tendría el que reciba o aporte dineros a las campañas políticas. A mí me parece que eso es una de las buenas cosas que tiene la reforma. Abarata las campañas y no permite que entren dineros sucios a ellas. Otro aspecto bastante importante es el que se refiere con el Consejo Nacional Electoral. Ahí sí no, para mi gusto no hicieron nada, porque solamente le cambiaron de nombre. En lugar de Consejo Nacional Electoral, le dicen Tribunal Electoral, pero le dan las mismas funciones, la misma forma de elección, sigue dependiendo de la organización electoral y no entra a ser una parte de la rama jurisdiccional como se creía y como se desearía, con el fin de que sus actos no sean actos administrativos demandables posteriormente ante el Consejo de Estado, sino que sean sentencias judiciales que ya no sean demandables. Ahora, ¿cuándo sería esa sentencia? Antes de entregar la credencial. Si hay alguna disputa por inhabilidades, por cualquier cosa, que sea antes de eso. Así funciona en la mayoría de los países del mundo. Pero lo dejan igual. No sé si de pronto ya en el transcurso de los 7 debates que faltan, pues le introduzcan las reformas que ellos requieren. Que lo hagan diferente. Muy bien. ¿Cuál es el cuarto aspecto? El otro aspecto tiene que ver con, si no estoy mal, tiene que ver con ese aspecto no se tocó en la Comisión Primera de Senado, pero sí ayer en la Comisión Primera de Cámara, es igualar los periodos de presidente de la República, gobernadores, alcaldes y cuerpos colegiados.
esa, aunque no se tocó el tema en la primera del Senado, ayer por medio de una proposición se incorporó al tema de la reforma y se votó y pasó con una amplia mayoría además. Ahora, que eso pase en adelante. Los 7 debates que faltan. En los 7 debates que faltan, Roger, hasta este debate, hasta esta primera vuelta, llamémoslo así, que finaliza ahora a mediados de diciembre, ahí dicen los entendidos no le niegan nada a nadie. O sea que vota todo el mundo a favor con el fin de agilizar. Sí. Y dejar los debates de fondo ya para la segunda legislatura, que comienza en marzo del año entrante y terminaría el 20 de julio del mismo año. Bueno, recuerda el quinto aspecto de la reforma para dejar para el segundo bloque y preguntarles. No lo tengo aquí, pero bueno, sí, enseguida no lo miramos. De momento. Vamos a unos mensajes y enseguida cuando regresemos yo le voy a preguntar 2 o 3 cositas sobre este aspecto que acaba de mencionar Guillermo Mejía, que está relacionado con la armonización o la igualdad de los periodos de los gobernadores, los alcaldes con los del presidente. Y eso implicaría ampliar, eso fue lo que se votó en primer debate en la Cámara de Representantes, ampliar los periodos de los actuales gobernantes hasta mediados de 2022 o hasta cuando se presentan las primeras elecciones, que serían por allá como en marzo de 2022. Ya hablamos de eso después de unos mensajes. Guillermo Mejía, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando sobre 5 aspectos fundamentales de la reforma política que se debate actualmente en el Congreso de la República. Entonces mencionamos 4. Quiero quedarme con esa cuarta que acabamos de hablar, que es la armonización de los periodos de gobierno del presidente con los gobernadores y los alcaldes. Para enseguida, porque hay un quinto que me falta. ¿Cuál es? Hombre, ese quinto es la obligación que tienen o que tendrán los partidos políticos en adelante de tener una base de datos en la organización electoral, en el Consejo Nacional o Tribunal Electoral, como se llame, de todos sus adherentes. No habla de carnetización, sino de una base de datos que será necesaria como prueba para demostrar que esas personas están afiliadas al partido y luego en el sistema de democratización interna, pues que solo voten los que están inscritos. Esa es una. Y la otra es que digamos, la transhumancia entre partidos le ponen una cortapisa muy grande, y es que quien se vaya a pasar de un partido a otro para aspirar a corporaciones o a cargos uninominales tienen que retirarse o demostrar que llevan un año dentro del partido. Y si se van a ir a otro partido, a otro grupo o a un grupo significativo de ciudadanos, se tienen que retirar con 28 meses anteriores a las elecciones. Se puso muy dura el transfugismo en estos días. Pero bueno, precisamente para evitar ese transfugismo. Eso fortalece los partidos. Claro, esa es la idea de esa reforma, el fortalecimiento de los partidos. Un comentario acerca de lo de la armonización de los periodos. Ya se aprobó en un primer debate en la Cámara de Representantes con una ventaja de creo que 23 contra 8 votos. En fin, ¿usted qué cree? ¿Que llegue a alguna parte ante las críticas que existe alrededor de que no puede haber un cambio, no obstante se esté tratando de hacerlo o de reformar la Constitución vía acto legislativo, no puede haber un cambio ante una decisión del pueblo que es explícita cuando uno vota por un gobernante para 4 años y resulta que le van a obligar a que ese gobernante se quede 6 años y pico? Sí, Roger, efectivamente ya hay jurisprudencia de la Corte Constitucional en ese sentido. Cuando el referendo 2003, esa ley que había un artículo que autorizaba la prórroga de los periodos de los alcaldes y gobernadores de la época y de los cuerpos colegiados,
eso fue a revisión de la Corte Constitucional porque era una ley de carácter estatutario y requiere examen previo de la Corte. La Corte ahí esa pregunta la eliminó porque decía que esa pregunta, aun siendo un referendo, dígase bien, afectaba la estructura del Estado, y la estructura del Estado está en el artículo 1 de la Constitución, que dice que Colombia es un Estado democrático, entre las varias cosas que dice. Entonces, eso es lo que llaman los tratadistas cláusulas pétreas, es decir, cláusulas de piedra, que son muy difíciles de modificar. Inclusive algún constitucionalista importante como el doctor José Gregorio Hernández decía ayer que ni siquiera por referendo, o sea que como esa cláusula fue redactada en la Asamblea Nacional Constituyente, requeriría una Asamblea Nacional Constituyente. Eso pues se va un poco más allá de lo que yo personalmente creo que vía referendo sí se puede, pero de todas maneras, así hayan obtenido una votación tan grande en la Comisión Primera de la Cámara, en el ambiente de la opinión pública no ha caído muy bien. Y seguramente la Corte da mucha brega que cambie la jurisprudencia. Perfecto. El mismo José Gregorio Hernández dijo que, según le escuché a usted mismo, la única manera, aunque usted diga que es un poco exagerada, pero dice él, sería mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Muy bien, y estamos entonces en los periodos de ya en el tiempo límite para las renuncias para quienes aspiren a cargos uninominales y plurinominales en las elecciones del 27 de octubre del año entrante. Vamos a ir a unos mensajes y cuando regresemos vamos a hablar de eso. Usted nos diga rápidamente quiénes son los que deben renunciar y por qué motivos unos sí y otros no. Vamos a unos mensajes, pero antes esta frase, para que cuando regresemos usted nos diga qué piensa de ella. Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy. Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy. Guillermo Mejía, ¿qué piensa de esa frase? Que es muy descriptiva, Roger, es totalmente descriptiva. Eso, ningún candidato es capaz de eso. Y el candidato que se proponga cumplir la promesa es imposible, se queda sin plata. ¿Y qué fue el que dijo que los impuestos eran como la muerte? Alguien dijo, no sé, se me acaba de perder, pero alguien de la vida política contemporánea, y voy a averiguarlo, se me ha olvidado, pero es eso, los impuestos son como la muerte, olvídese que le llegan. Por algún camino les llega. Exactamente, y para el caso de Iván Duque, pues obviamente se aplica mucho, pues porque pues tiene que pensar en cómo allegar recursos y se logra vía impuestos. Pese a la crítica que le hicieron a Juan Manuel Santos, los mismos uribistas diciendo que cómo pensaba llenar el hueco que había dejado la caída de los precios del petróleo a punto de impuestos, aquí les toca hacer lo propio. Y con un agravante, y es que golpeando mucho más la clase media, hasta donde tenemos entendido, incluso al pretender igualar, que vamos a ver hasta dónde llega eso, el IVA del 19% para los productos de la canasta familiar. Ahí están hablando nuevamente de una amnistía para repatriar los capitales que están fuera del país y colocarles o ponerles un impuesto, una multa, digamos, de apenas el 13% durante un año. En la pasada amnistía recogieron bastante plática, casi los 3 billones de pesos. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Una reforma tributaria. Bueno, oiga, ¿quiénes tienen que renunciar antes del 27 de octubre, doctor Guillermo? Los empleados públicos que actualmente están vinculados y tienen y ejercen autoridad de alguna naturaleza. No necesariamente tienen que ser autoridades de policía, no. Puede ser autoridad disciplinaria, fiscal, tributaria, cualquiera que ejerza autoridad en cualquiera de las manifestaciones que este término comprende. Sí. Bueno, y además, eso aquí por aparte, y además los contratistas del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, como asesores, como digamos, constructores de obras,
Todos esos tendrían que renunciar a esos contratos antes del 26, o sea, que no los coge el 27 en esa calidad o naturaleza de si es un empleo o si es un contrato. Y no los cogió la tarde, porque algunos decían que debían haber renunciado antes del 26 de junio. O sea, 4 meses, un año antes de las elecciones, más 4 meses antes de la inscripción. De las inscripciones. Yo sostenía la tesis, y sigo sosteniendo la tesis, de que tiene que ser 4 meses antes de las inscripciones por la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado en esa materia. Otros sostienen lo contrario, dicen que era 4 meses antes de las elecciones. Yo me imagino que duermen más tranquilos los que renunciaron antes de las inscripciones que los que apenas van a renunciar, pero de todas maneras respetemos esa tesis. Sigue habiendo mucha inseguridad jurídica alrededor de este tema, ¿cierto? Sí, mire, yo sostenía, usted sostiene, no hemos podido saber realmente quién. Sí, es que en Colombia no hay digamos, un código de inhabilidades e incompatibilidades. Tú las encuentras dispersas en la legislación. Hoy en día hay, digamos que lo más concreto que hay es la ley 617 del 2000 para gobernadores, diputados, alcaldes y concejales. Y para el Congreso está el artículo 179 de la Constitución, pero tú encuentras inhabilidad en la ley 764, en la ley 136, bueno, entonces, o sea, eso se vuelve 4 nombres le voy a mencionar, los 5. Vamos a ver cuáles son 5 nombres para que usted me responda rápidamente con ejemplos concretos. Mauricio Tobón Franco, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, debe renunciar. El 27, ¿por qué? Debe renunciar. Antes del 27, perdón, ¿por qué? Porque Mauricio, como gerente del IDEA, ejerce autoridad. Muy bien. Y va a aspirar a la gobernación de Antioquia. José Nicolás Duque Ausa es secretario de despacho del municipio de Medellín. Lo mismo, debe renunciar porque un secretario de despacho tiene autoridad. Tengo el nombre de Juan Carlos Vélez, quien es asesor hoy en la alcaldía de Envigado y quiere ser candidato al consejo de Envigado. También tiene que renunciar. Sí. Sí, claro. Bueno, el gerente de municipios, Fernando Henao. Vea, en el caso de Fernando puede renunciar el año entrante porque Fernando no ejerce autoridad. Las funciones del cargo de Fernando son simplemente de asesoría y siendo empleado público no ejerce autoridad. Entonces, lo ideal de todas maneras es, incluyendo el mismo Fernando Henao, si tiene alguna aspiración, no que renuncie. No, yo le diría que no. Yo inclusive yo mismo le dije que no, que renunciara en enero, pues porque algún día tiene que dar la campaña. Bueno, el secretario de Educación, el doctor Néstor David Restrepo. También es distinto, porque es que Bello, él aspira a la alcaldía de Bello. Bello es un municipio certificado y la Secretaría de Educación Departamental no tiene nada que ver en Bello. Ya, Carlos Mario Montoya. Carlos Mario sí ejerce autoridad y bastante. Muy bien. Y a ver, ¿quién? El último ya. ¿Quién quiere aspirar? Andrés Guerra Hoyos, si quiere aspirar, si tiene a alguien que sea cercano y familiar a él. No, él ya renunció, Federico, que era secretario. Ese era su problema. Su hermano ya renunció. Fíjate, si tiene un familiar, es mejor que renuncie. Y lo mismo renunció Hernán Elejalde a Indeportes Antioquia, porque Hugo, el hermano, va a aspirar a la alcaldía. Sencillo. Por esos ejemplos tenemos. La alcaldía de Frontino. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Mejía. Hombre, con mucho gusto, Roger. Expresidente del Consejo Nacional Electoral, y mucha suerte. Ojalá nos vaya muy bien, pues, con esa información que es además necesaria para no meterse en enredos jurídicos. Muchas gracias. Sí, señor, que esté muy bien. Bueno, así de sencillo. La voluntad del pueblo no puede ser alterada mediante una decisión en el Congreso de la República, mediante acto legislativo. Eso es lo que me queda de conclusión hoy a propósito de la idea de armonizar los periodos de gobierno del presidente con los gobernadores y los alcaldes, lo cual llevaría a que el actual periodo de gobernadores y alcaldes llegue hasta 2022. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que vuelve los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. Tú puedes dejar con Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. A las 6:45 de la tarde y a las 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Muchas gracias, chao.